sonido llega como si estuviera en una sala llena de altavoces. Hola, Dismara, ¿cómo estás? Hola, Ernesto. ¿Qué escuchas, Estoy escuchando una canción de Queen, pero en un formato diferente. ¿Cómo que en un formato diferente, Dismara? Sí, me compartieron esta canción de Queen que está en formato 3D. Formato 3D, no tengo idea qué es eso, Es un formato que cada vez es más popular. Una de sus cualidades es que percibes el sonido desde varias direcciones, como si estuvieras rodeada de altavoces. Ah, ¿Quieres ¿sí? escuchar? A ver. A ver. No me cabe, Dismara. Cabezota. A ver. Guau, De todos Tienes lados. razón, El sonido llega desde el lado derecho, izquierdo, de arriba, de todas partes, Oye, ¿el nombre de 3D no está motivado por la tercera dimensión? Claro, las dimensiones. Recuerdo que hemos hablado en otros programas de esto. Ujú. Hablamos, ¿te acuerdas cuando bailamos la cumbia elemental de las dimensiones? Sí. Sí. Qué buena memoria tienes, Dismara, Hemos visto que hay dimensiones de distintos tipos, dimensiones fractales, la dimensión del espacio, dimensiones físicas, geométricas, y hay hasta dimensiones en el álgebra, Pero, ¿qué es una dimensión exactamente? A ver, dimensión viene de medir, ¿no? Aunque... ¿Nunca viste el programa de la dimensión desconocida? Ay, sí, buenísimo, Sí, mis papás lo veían de jóvenes, pero yo me hice fan en la secundaria. Me hacían sentirme como en otros mundos. Hablaban de cosas súper extrañas, pero para ser honesta no me queda claro qué tiene que ver esto con las dimensiones que hemos estudiado. Oye, es muy buena tu pregunta. ¿Qué es una dimensión exactamente? Esa es una pregunta muy interesante. ¿Qué es una dimensión? La palabra dimensión expresa principalmente la medida en que algo se extiende en diversas direcciones, puede ser la longitud, el área, el volumen, etc. La etimología de dimensión nos indica que viene del latín dimensio o dimensionis, que significa medida o medición o incluso extensión en todas las direcciones. Más formalmente podríamos decir que la dimensión es un número asociado a propiedades métricas o de la forma de un objeto matemático, algo así como una medida de sus propiedades de tamaño. La dimensión es un concepto que podemos estudiar desde el punto de vista de la física, como en algún programa anterior hicimos, o desde el punto de vista de las matemáticas. Imaginen que son perfectos planos, y me refiero a absolutamente planos, más planos que cualquier hoja de papel, y que viven en un mundo llamado Planilandia. Desde luego, todos los que viven en Planilandia son excepcionalmente planos. Aquí podrán encontrar, por ejemplo, a los cuadrados, a los triángulos y a cualquier polígono. Incluso los círculos son habitantes de este mundo. Todos los habitantes de Planilandia tienen sus hogares, pueden entrar a sus casas, ir a la escuela, tienen trabajos y tienen su vida normal, pero en un mundo plano. Recuerden que ustedes también son completamente planos, es decir, tienen un largo y un ancho, pero no altura. Es más, ninguno de ustedes tiene ni siquiera la noción de la altura. Eso no pertenece a su mundo. Recuerden que cualquier punto en el plano se puede representar como un par ordenado de números reales, A, B, en donde tanto A como B representan la distancia horizontal y vertical al origen respectivamente. El origen es el punto de intersección de los dos ejes coordenados, el 0,0. Recordemos también que estas distancias son consideradas con orientación, es decir, si estamos a la izquierda del origen, el número A es negativo y si estamos a la derecha, entonces es positivo. Como para describir la posición de cualquier punto en el plano, bastan las dos distancias A y B, al punto al origen, decimos que el plano tiene dimensión 2. En otras palabras, Planilandia es un mundo de dos dimensiones o bidimensional. Guau. Oye, ¿Planilandia? ¿Un mundo de dos dimensiones?
Está bien loco eso, ¿no crees? Imaginarme totalmente plana para ser habitante de Planilandia simplemente es una locura y un poco espeluznante, ¿no? Espeluznante, ¿por qué? Pues es que piénsalo un poco, Ernesto. Moverse hacia adelante, hacia atrás, hacia la derecha, hacia la izquierda o en cualquier dirección, pero siempre dentro del plano. Estamos muy limitados, ¿te das cuenta? No podríamos saltar. No te angusties, Ismara. Es solamente un ejercicio de imaginación. No es la dimensión desconocida. Ay, Ernesto, no me estoy angustiando. Solo estoy tratando de imaginar todo lo que implicaría vivir en 2 dimensiones. Así revaloramos lo que tenemos del espacio en 3 dimensiones, ¿no? Bueno, sí, ok, tienes razón, Ismara. Pero bueno, ya que lo mencionas, en el espacio tridimensional necesitamos de 3 parámetros para ubicar cualquier punto. Si partimos de 3 líneas dirigidas en el espacio que se cortan en un punto... Las líneas dirigidas son los ejes X, Y y Z, que además son rectas perpendiculares entre sí, así como en el plano cartesiano cualquier punto queda determinado por sus distancias dirigidas, horizontal, vertical y de profundidad, al punto de origen. Así es, Ismara. Cualquier punto en el espacio se representa con una terna de números, X, Y, Z. Oye, Ismara. ¿Qué pasó? A ver, me surgió una duda, ¿eh? ¿Podríamos llevar conceptos matemáticos del plano del espacio tridimensional a espacios con dimensiones mayores? A ver, creo que no estoy entendiendo la pregunta. Lo sé, es muy ambigua. Trataré de explicarme mejor. En el plano podemos representar los puntos como pares ordenados. En el espacio los representamos por ternas. Ajá. El plano es bidimensional, así como el círculo, el cuadrado o cualquier habitante de Planilandia, ¿no? Ok, continuamos con el mismo razonamiento. La esfera o el cubo son ejemplos de objetos tridimensionales. Si generalizamos 4 coordenadas, nos servirían para representar puntos en un espacio de 4 dimensiones y 5 coordenadas, uno de 5 dimensiones. No me puedo imaginar cómo se vería esto o si se pueda dibujar, pero me queda claro que pueda trabajar con 4 o 5 coordenadas o 6, así como puedo trabajar con 2 o 3. Órale, Ernesto, eso sí está muy interesante, ¿eh? Estás diciendo que puedo pensar en un espacio de 4 dimensiones simplemente como conjunto de eneadas, como con 4 entradas. Sí, claro, exacto. Y sí que está loquísimo, como tú dices, ¿eh? Sí. Mira, piensa en esto. Una esfera en 3 dimensiones es el objeto equivalente a un círculo en 2 dimensiones, ¿no? Así como un cubo es al cuadrado o el prisma al triángulo. ¿Cómo sería el equivalente a una esfera, pero en 4 o 5 dimensiones? ¿Tiene sentido esta pregunta? Eso no me lo puedo imaginar, pero a ver, vamos por partes. A ver. Si entendí bien tu razonamiento, nosotros podemos generalizar y representar puntos en un espacio de dimensión n como una eneada, es decir, un punto con n entradas. Con n igual a 2 obtenemos el plano cartesiano y con n igual a 3 el espacio cartesiano. Con n igual a 4, un espacio cartesiano en 4 dimensiones y así sucesivamente, ¿no? Sí, así es. Pero más allá de representar solamente puntos en los diferentes espacios, pensé en las funciones y en sus gráficas. ¿Funciones gráficas? Insisto en que no me puedo imaginar gráficas en más de 3 dimensiones. ¿Tú sí? Aunque ahora que lo pienso, en geometría analítica se ve que la ecuación de un círculo en un plano cartesiano es de la forma x cuadrada más y cuadrada igual a r cuadrada. Y la de una esfera es x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada igual a r cuadrada. Se parece mucho, ¿no? Solo le agregué el cuadrado a la tercera variable que es z que introducimos al aumentarle la dimensión. Me atrevo a conjeturar que lo equivalente a la esfera, pero en 4 dimensiones, tendría una ecuación x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada más t cuadrada igual a r cuadrada, ¿no? No me lo puedo imaginar, pero puedo trabajar con esta ecuación. ¿Qué te parece? Por supuesto. A este objeto, si mal no recuerdo, le llaman hiperesfera, ¿eh? ¡Oh, hiper cool! Pero bueno, continúa, Ernesto. Continúa. Estabas hablando de funciones y sus gráficas en múltiples variables, ¿no? Sí. Mira, usualmente estudiamos funciones cuya gráfica pertenece al plano. Por ejemplo, la función que al valor x le asocia su cuadrado tiene como gráfica a una parábola. Esta función es un ejemplo de una función de una variable.
Su gráfica, la parábola, se dibuja en el plano, es decir, en el espacio cartesiano bidimensional. Existen funciones de más de una variable, ¿de acuerdo? Por lo que si logramos definir, aunque sea de manera abstracta, lo que es su gráfica, tendríamos una mucho mejor idea de cómo es la función y de paso podríamos entender justo qué es lo análogo a una esfera, cubo o triángulo, pero en muchas dimensiones, ¿no crees? A ver, si despejamos la variable t de la ecuación de la hiperesfera que nos diste hace poquito, entonces tenemos dos funciones en tres variables que nos dan la t como función del resto de las variables, una con la raíz positiva y otra con la raíz negativa. Generalmente trabajamos con funciones de una sola variable. Sin embargo, en la vida real, es decir, en las aplicaciones a la vida real, hay cantidades tanto físicas como económicas y de otras índoles que dependen de dos o más variables. Por ejemplo, la temperatura en un punto de la superficie de la Tierra en un tiempo determinado depende de la longitud y de la latitud. De modo que podemos pensar a la temperatura como una función t de dos variables, con x la longitud y y la latitud. Una función f con valores reales en dos variables es una regla que asigna a cada par ordenado x, y un número real único denotado por f de x, y. Estas son ejemplos de funciones de dos variables, donde a cada par ordenado lo relacionamos con un número real bajo una regla de correspondencia específica. En ocasiones, las funciones están descritas de manera verbal y por estimaciones numéricas de sus valores. En el año de 1982, dos economistas publicaron un estudio en el que modelaban el crecimiento de la economía de Estados Unidos durante el periodo de 1899 a 1922. Ellos supusieron que la cantidad de producción estaba determinada por la cantidad de trabajo involucrado y la cantidad de capital invertido. Aunque hay muchos otros factores que afectan el desempeño económico, su modelo resultó tener una precisión notable. La función Q, que usaron para modelar la producción, depende de T, la cantidad de trabajo invertido, y K, la cantidad de capital invertido. En la fórmula en la pantalla, A mayúscula es el factor total de productividad. Los exponentes A y B son la elasticidad del producto, es decir, las constantes que miden la respuesta del producto a un cambio en los niveles del trabajo o del capital, y son determinadas por la tecnología disponible. Estos dos economistas usaron datos económicos publicados por el gobierno para obtener esta tabla, donde el punto de partida fue el año de 1899. A esta función se le conoce como la función de producción de Cobb-Douglas. Una dimensión es una medida que tiene que ver con qué tanto espacio disponible tienes. Lo podemos pensar como un grado de libertad que tienes para moverte, ¿no? Por ejemplo, si tú tienes una regla, pues estás midiendo una longitud. Eso quiere decir que solamente te estás moviendo en una dirección, ¿no? Si me preguntas por las dimensiones de una hoja, pues una hoja tiene un largo y un ancho, ¿no? Tiene dos dimensiones, mientras que una caja tiene largo, ancho y profundidad, ¿no? Entonces, ese grado de libertad extra son las dimensiones. Pues en sí, la cuarta dimensión no la podemos ver. Lo que podemos ver son proyecciones, y hay muchos diferentes tipos de proyecciones, desde la cuarta dimensión a la tercera o segunda dimensión, y es la manera que podemos de alguna manera imaginarnos cómo suceden las cosas en la cuarta dimensión. Entonces, solamente a través de proyecciones. Pues sí, la cuarta dimensión tiene su propia familia de sólidos platónicos. Son 6 en la cuarta dimensión. En la tercera dimensión son solamente 5, ¿no? El tetraedro, el cubo o hexaedro, el octaedro, dodecaedro e icosaedro. Mientras en la cuarta dimensión hay 6 sólidos platónicos que les puedo mostrar aquí. Aquí tenemos estos 3 primeros, aparecen en todas las dimensiones, mientras que la cuarta dimensión tiene unos particulares que solamente existen en la cuarta dimensión. Y
es la dimensión en la que más sólidos platónicos hay, y por lo tanto, pues es rica. La cuarta dimensión es rica en simetrías, en sólidos platónicos. Pues te diría que en la mayoría de las áreas de las matemáticas, porque en la mayoría de las áreas de las matemáticas hay algo de geometría o algo de álgebra, y tanto en geometría como en álgebra el concepto de dimensiones está muy presente. Entonces, siempre que hay por ahí un álgebra o un objeto geométrico en consideración, pues está presente el concepto de dimensión. Híjole, pues ahí podría hablar de varios, me ocurren varios, pero hay uno que se llama la fibración de Hopf, que es realmente que te dice que hay una función entre esferas de diferentes dimensiones y te permite de alguna manera entender un poco cómo es la esfera de la cuarta dimensión, ¿no? Entonces, así como hay sólidos platónicos, pues también hay una esfera en la cuarta dimensión. Y es un objeto bastante interesante y bastante difícil de visualizar, pero pues a través de esta proyección, de esta fibración de Hopf, puedes darte una idea de cómo es. En la vida real o en la vida cotidiana son dos cosas diferentes. En la vida real, pues nosotros realmente vivimos en un espacio de 4 dimensiones. No son exactamente las mismas dimensiones. O sea, cuando los físicos hablan del espacio-tiempo de 4 dimensiones, pues no se encuentran estos sólidos platónicos que les mostré. Pero pues ahí está el concepto. Es intrínseco al estudio del espacio-tiempo el pensar en 4 dimensiones. Pero pues eso quizás no está muy presente en nuestra vida cotidiana. En nuestra vida cotidiana, ahora lo que se está poniendo muy de moda, el aprendizaje de máquinas y el análisis de grandes cantidades de datos, pues para enseñar a las máquinas a que piensen, pues uno pone todas las variables de la cosa que quiere que la computadora aprenda. Entonces, cada una de esas variables se puede pensar como una dimensión. Entonces, realmente lo que hacen una máquina al aprender es resolver problemas, encontrar la manera más sencilla de resolver problemas en muchas dimensiones. 10, 20 dimensiones según los aspectos que tú quieras considerar. Bueno, ya casi se acaba el programa y aún no sabemos cuál sería el equivalente de un cubo en la cuarta dimensión. Si no nos dices, Hipatia, no voy a poder dormir. Un tesseracto. ¿Un tesseracto? Sí, un tesseracto, también llamado hipercubo, está formado por 2 cubos tridimensionales desplazados en un cuarto eje dimensional. Es decir, para construirlo usamos una cuarta dimensión espacial. Sin embargo, este no es un impedimento para conocer algunas características del hipercubo. Por ejemplo, se compone de 24 caras cuadradas, 32 aristas y 16 vértices. En general, en matemáticas podemos estudiar diferentes objetos abstractos sin necesidad de tener una representación geométrica. Pues en física lo que sucede es que la cuarta dimensión es siempre el tiempo, ¿no? Y el tiempo, pues esto no es una dimensión espacial, ¿no? Entonces, pues los físicos como que tienen esa idea de que son 3 dimensiones espaciales y la cuarta dimensión es el tiempo, pero que esa cuarta dimensión es un poco diferente, ¿no? Y en matemáticas, pues esa cuarta dimensión no tiene por qué ser diferente a las demás. Podemos imaginar, podemos pensar en un espacio de 4 dimensiones en las que las 4 dimensiones tienen esencialmente las mismas características, las mismas propiedades. Pues el pensamiento matemático es un pensamiento abstracto que te permite entender las cosas a través de números. Entonces la matemática es un estudio de números y pues tú puedes asociar diferentes situaciones con diferentes números. Entonces esa asociación es abstractar cosas de pensar
diferentes cosas, puede ser lo que quieras, pero a través de números, pues eso es lo que te hace pensar matemáticamente, pensar numéricamente o abstractamente. Pues podría aprovechar la oportunidad para invitarlos a visitar la exposición Imaginario Matemático del Museo Universum. Ahí pueden ver varias de estas figuras de las que he platicado ejemplificadas en esa sala del museo, ¿no? Hay toda una zona para donde muestra la cuarta dimensión, ¿no? Y varios diferentes objetos de la cuarta dimensión. Esto de las dimensiones me deja mucho para reflexionar, ¿eh? Yo por lo pronto voy a comprarme unos audífonos así como los tuyos, o me los prestas, ¿no? Me los prestas. Prometo cuidarlos bien, Dismara. No. Tú cómprate los tuyos porque cuando te presté mi espirógrafo, lo rompiste y aún no me regresas mi triángulo de Pascal, ¿eh? Ay, Dismara, al fin que ni los quería, ¿eh? A mí no me gusta lo suave. Luego seguiremos peleando, Ernesto. Es hora de despedir el programa. Como siempre, nos damos cuenta de que las matemáticas están en todas partes. En todas. Las matemáticas son la neta del planeta Dinet. Haz este programa con nosotros. Participa con Jóvenes en TV, un espacio de reflexión y construcción de conocimiento. Visita nuestra página en jovenesencasa.cep.gov.mx. Únete a la comunidad de Jóvenes en Casa en Facebook y no te pierdas revisar nuestros programas en nuestro canal de YouTube de la Secretaría de Educación Media Superior. ¡Hasta pronto! ¡Adiós! Déjame escucharlo, Quiero escuchar en 8D, así en 8D, Dismara. Mamá.